¿Cómo fue el llamado que el Señor me hizo? Bueno, pues yo era un joven inquieto, estaba estudiando medicina. Previamente, antes de entrar a la Facultad de Medicina de la UNAM, estaba en la preparatoria y iba todo muy bien, estudiante normal, hasta el tercer año de la preparatoria, que pasé la mitad de las materias y reprobé la otra mitad de las materias, porque me dediqué a la rock and rolleada. Y bueno, pues ahí estuvo mi primer pausa para el estudio. Fue muy breve. Me puse a trabajar y después ahí en el trabajo es en donde yo me di cuenta de que no podía pues pasarme la vida trabajando así sin tener alguna profesión. Entonces me dediqué a estudiar, ir a la prepa para pues pagar las materias que debía, las pagué y después ya me llegó mi aceptación a la Facultad de Medicina de la UNAM y empecé a estudiar la carrera de medicina. Llegué hasta el cuarto semestre. A la mitad del cuarto semestre me salí para entrar al seminario. La intención de ingresar al seminario pues no la tenía, pero como yo pertenecía a un grupo juvenil, el padre José Guadalupe Venegas me invitó para ir a unas misiones, porque él era misionero, para ayudarle a fundar el grupo juvenil en una parroquia de Cholula, Puebla, que es donde fue a hacer las misiones. Invitó en general a todos los jóvenes y yo fui uno de los que se apuntó inmediatamente para ir a esa misión. Y ahí estando en la misión, orientando, enseñando, motivando a los jóvenes para que fundaran su grupo juvenil, pues ahí me sentí algo especial dentro de mí. Entonces yo dije, bueno, pues ya al regreso le pregunté al padre, oiga padre, ¿y esto de ser sacerdote, pues para quién es? Dice, pues para que el Señor llama. ¿Y cómo puede saber uno si está llamado o no? Pues mira, el Señor mismo se encarga de dar y hacer el llamado. Y aquel que es llamado, pues es el único que lo percibe. Y ciertamente ya después que me puse a estudiar, pues los teólogos así lo afirman, ¿no? Que el llamado, la vocación es un llamado especial que Dios hace a una determinada persona y que le da al mismo tiempo la gracia que necesita para darse cuenta del llamado y para responder. Juntamente con el estar en el grupo juvenil, yo me incorporé a la adoración nocturna mexicana. Y en cuanto yo le hice esa pregunta después de regresar de las misiones, me puse a hacer una especie de discernimiento, y ciertamente fue como de un año ese discernimiento. Y en la adoración nocturna es donde más hacía yo ese discernimiento, porque pues como su nombre lo indica, adoración nocturna es toda la noche, aunque no toda la noche estamos todos, sino simplemente se cubren las guardias. Pero a partir de que empecé yo a hacer ese discernimiento, pues ya me quedaba toda la noche prácticamente ante el Santísimo, cubría mi guardia y me iba después atrás de la iglesia y ahí yo me ponía. Y ciertamente yo vi con claridad el llamado cuando termina en la celebración, en la consagración prácticamente fue de una de las misas que se celebraron a las 6 de la mañana, y allí en esa celebración como que vi claramente, y pues al final de la misa les dije a los que estaban allí en la sala de adoradores nocturnos, ¿saben qué? Me voy a ir al seminario. Creo que esta es mi última guardia que voy a tener con ustedes. Y pues decían que estaba yo loco, ¿verdad? En el momento en que sentí el llamado del Señor, yo vivía en la colonia Bertis Narvarte, en la calle de Zempoala. Y ahí llegué cuando tenía 3 años de edad. Mis papás son de origen michoacano, papá de Morelia, mi mamá de Queréndaro, y pues todos los hermanos nacimos aquí en la Ciudad de México. Y nací en el centro de la Ciudad de México, calle de Mesones y Cruces, y a los 3 años mi papá compró una casa y nos fuimos a vivir allí. La remodeló y la dejó pues bien construida al final y todo, ¿no? Yo vivía allí y a 4 cuadras de la casa de mis papás
estaba la iglesia del Señor de los Prodigios, y el padre misionero Josefino, que nos invitó a ir a las misiones, era el capellán de ahí, de ese templo. Una vez que pues sentí el llamado, yo se lo comuniqué a mis familiares, a mi papá sobre todo, porque mi mamá murió cuando yo tenía 14 años. Entonces yo se lo comuniqué a mi papá, pero se lo comuniqué una semana después de que me había ido al seminario. Como era joven inquieto, pues dije, bueno, yo me fui, y a la semana le dije al superior, ¿sabe qué es padre? Déjeme ir a avisar a mi papá porque no le he dicho. Y cuando le dije, me dijo mi papá, me lo imaginaba. Ya sabía todo, sí. Entonces ya me quedé en el seminario, y bien, siempre recibí el apoyo de él incondicional. Es tu decisión, tú sabrás. Tenía 21 años cuando entré al seminario, pues sí, ya no hubo mayor problema. Una vez que llegué al seminario, pues ahí fui un estudiante ordinario, normal. Ahí sí fui un poquito mejor estudiante que en las otras etapas anteriores. Y bueno, pues sí, se llegó el momento de la ordenación de diácono. A mí me costó más trabajo la decisión a la ordenación de diácono, porque es allí en donde se tiene que asumir la obligación del celibato. Entonces allí tiene que renunciar uno a la familia, a hacer su propia familia, y ahí es donde más trabajo me costó, pero pues ya como tenía el hábito del discernimiento, pues fue más fácil para mí tomar esa decisión. Y ya cuando me ordenaron diácono, se programó mi ordenación para el presbiterado, para ser presbítero, y pues ya se llegó el momento y recibí la ordenación. El obispo que me ordenó diácono ya me había destinado para el equipo formador del seminario, pero a él me lo cambiaron a los 15 días de que me ordenó diácono. Lo mandaron de arzobispo a Monterrey. Entonces, cuando llegó el nuevo arzobispo, don Manuel Pérez Gil, él respetó la fecha de ordenación y también el destino que me había dado. Entonces, don Manuel ya me mandó al seminario. Estuve en el seminario 9 años en el equipo formador, 2 años como prefecto de disciplina de filosofía, 2 encargado del seminario menor, sí, y 1 año como vicerrector, y 4 años prácticamente como rector del seminario. Sí. Ya desde que yo era diácono empecé a dar clases a los seminaristas. Llevo 39 años dando clases en el seminario y tengo 38 años de ordenado sacerdote. Mis primeros 9 años fueron en el equipo formador del seminario. Después el señor arzobispo me dijo que podía ir a estudiar una especialización, pero a la Universidad Pontificia de México, porque yo terminé mis estudios de teología en Roma, pero ya mi intención era regresar a Roma para la especialización en Derecho Canónico, pero no me dejaron ir hasta ya después de los 9 años. Ya el Señor me dijo, entonces estuve 2 años internado en la Universidad Pontificia de México para terminar el Derecho Canónico. Al terminar el Derecho Canónico, me llamó el Señor para ponerme como párroco, como mi primera parroquia, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, y me nombró canciller de la curia. Y una vez que, pues ya, ahí tanto de párroco como de canciller, duré 15 años, estuve 15 años en la parroquia y 15 años en la Cancillería. Después de que me puso don Manuel de canciller, él se murió y vino el nuevo arzobispo, don Ricardo Guizar Díaz, y me conservó el oficio de canciller. Estuve en todo su periodo como canciller. Llegó el arzobispo don Carlos Aguiar Retes, estuve 1 año con él como canciller, y después ya al año me pidió que fuera el vicario general. Y estuve 10 años como vicario general, 9 con don Carlos y 1 con el actual señor arzobispo, don José Antonio Fernández Hurtado. Sí, efectivamente, sí sigo dando clases en el seminario. Efectivamente, desde que me ordenaron diácono, yo empecé a dar clases en el seminario. Primero de filosofía, después de teología, y desde el 97 solamente derecho canónico.
Por parte de la curia, pues solamente a nivel de asesoría, porque de suyo el señor obispo me pidió que fuera su asesor canónico, asesor jurídico en el campo canónico. Y también soy asesor canónico de varios obispos y también de la nunciatura. De suyo el señor Franco Coppola, cuando ya se retiraba, porque lo mandaron de nuncio apostólico a Bélgica y Luxemburgo, me llamó para despedirse personalmente y me pidió que por favor siguiera apoyando a los obispos y que también a la nunciatura. Le dije, pues eso de la nunciatura depende de usted, señor. Si usted le dice al nuevo nuncio de que puede contar conmigo y él quiere contar conmigo, pues yo con mucho gusto seguiré apoyando. La misión es la misma que recibe todo párroco. El párroco es el pastor propio de una comunidad estable de fieles, porque así se define la parroquia, comunidad estable de fieles, y como pastor propio, pues recibe la misión de enseñar, santificar y conducir a los fieles. Ciertamente todo esto realizado bajo las indicaciones del obispo, porque el principal responsable de la acción pastoral de los fieles que peregrinan en una diócesis es el obispo diocesano. Y por ello todo lo que hagamos tenemos que hacerlo en comunión con el obispo diocesano. Entonces mi tarea es, como yo les decía cuando llegué, pues no es a venir a imponer o poner lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que a mí me gustaría, sino yo siempre quiero y dejo muy en claro que vengo a realizar la obra de Cristo y de la Iglesia. Y por eso en la misma toma de posesión, al hacer el juramento de fidelidad, se insiste en que yo me comprometo a cumplir fielmente las disposiciones del derecho canónico. Y como yo las conozco, pues estoy más obligado que nadie a cumplirlas. Y como soy maestro, pues con mayor razón, porque a veces yo les digo a los fieles, sobre todo, que quieren cosas raras, a ver, yo no tengo esa facultad y no puedo hacerlo. En primera, porque no se debe. Y en segunda, porque imagínense, mis alumnos al darse cuenta de que yo estoy realizando algo que va en contra del derecho de la Iglesia, pues me van a decir, pues, ¿por qué nos enseña algo y hace otra cosa, verdad? Bueno, pues yo le encuentro una comunidad viva, muy participativa, con personas que tienen mucha capacidad y mucha preparación, pero sí, ciertamente poco a poco voy descubriendo algunos aspectos que se pueden mejorar, ¿verdad? Porque no basta conocer. Lo más importante de la fe es vivir. Porque se tiene una religión no para saber de Dios, no para tener un modo de conocer a Dios, sino que se tiene una religión para vivir según Dios. Y por eso ya cuando venga la Cuaresma nos vamos a dar cuenta de que los grandes profetas insisten en que la religión pura y sin mancha es la que vive plenamente la caridad fraterna. Y Jesús lo dice claramente: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Pues que nos amemos todos como hermanos, nos tratemos, nos miremos y pues vivamos como hermanos. Y es aquí donde el mundo y la sociedad no nos ayuda mucho a vivir coherentemente las exigencias de la fe, porque el mundo y la sociedad nos incitan, nos arrastran al egoísmo, al disfrute egoísta de los bienes, a buscar exclusivamente la propia felicidad, y a veces nos la tomamos tan en serio que descuidamos incluso la felicidad de las personas con las que convivimos, y lejos de vivir para ellas, pues hacemos que vivan para nosotros, ¿verdad? De esa manera. Entonces sí, es necesario pues que vivamos lo que vamos aprendiendo, que lo pongamos en práctica, ¿sí? El Papa Benedicto nos insiste mucho en que la celebración de la Eucaristía, todos los pontífices, pero él más puntualmente, es el centro de toda vida cristiana. Pero él nos dice que es un misterio que se debe creer, pero también es un misterio que se debe celebrar,
pero principalmente es un misterio que se debe vivir. Cuando veo o escucho los noticieros, ciertamente pues me causa molestia y me causa también pues dolor, porque veo la deshumanización en la que estamos incurriendo los seres humanos en este momento. Estamos perdiendo el sentido del valor grande que tiene la persona humana. Esa deshumanización nos lleva a compadecernos de los animales, de las plantas, de muchas situaciones, pero eso hace que nos desentendamos del ser humano. O sea, le damos más valor a otras realidades que al mismo ser humano, ¿verdad? Entonces, esto hace que se pierda el respeto y se lesione fácilmente la dignidad del ser humano. Y yo siempre he dicho que necesitamos recuperar lo que es realmente el ser humano, porque del concepto, de la concepción que tengamos del ser humano, dependerá nuestro modo de tratarlo. Y si para nosotros ahorita es un mero objeto, pues lo vamos a utilizar, instrumentalizar, cosificar, comerciar con él incluso. Me preocupa que hay muchas realidades que aparentemente pues no se dan aquí en México, pero al ver las noticias, por supuesto que se dan. El tráfico de personas, el tráfico de órganos, ¿verdad? Y generalmente cuando se pierden las personas, los niños, niñas, jovencitas, adolescentes, etcétera, pues es para comercializar al ser humano, ¿verdad? Y pues todo esto es fruto de la deshumanización en la que hemos incurrido. Entonces urge que volvamos a retomar pues el verdadero sentido de lo que es el ser humano, de la vida del ser humano, para poder respetarla, cuidarla, protegerla y pues darle el verdadero lugar que le corresponde. Porque el ser humano es la obra maestra de la creación, es el culmen de la creación. Y todo lo demás que existe en este mundo, el Señor lo puso para el servicio del ser humano, con la consigna de cuidar esta casa común que nos insiste el Papa Francisco, para que podamos convivir los seres humanos y logremos nuestro objetivo de realizar la obra de Dios, de darle gloria a Dios, de vivir plenamente como seres humanos. Es una pregunta muy interesante de qué es Monseñor o quién es Monseñor cuando no es Monseñor, cuando no actúa como Monseñor. Bueno, pues aquí yo siempre he puntualizado que pues es sacerdote las 24 horas de los 365 días del año. Y tan es así que yo siempre ando con mi alzacuello, con traje, alzacuello. Antes, en un primer momento, en una primera etapa, usaba corbata también, pero desde hace muchos años yo siempre he utilizado en las parroquias que he estado mi sotana, mi sotana negra en un primer momento, con la banda negra, porque ese es el uniforme, por decir así, de los sacerdotes, ¿verdad? Y ya cuando me dieron el título de capellán de su santidad, entonces ya utilicé la vestidura propia de los capellanes de su santidad, que es esta que porto casi siempre, ¿verdad? Entonces de hecho el arzobispo que pidió a la Santa Sede que me nombraran capellán de su santidad fue el señor arzobispo don Ricardo Guizar Díaz, y él me dijo que pues si lo invitaba yo y otro padre, éramos a los únicos a los que iría a la parroquia para la investidura. No hay título de monseñor. Bueno, el título de monseñor no es que se nombre monseñor, sino se le da un título honorífico que tiene como prerrogativa utilizar el título de monseñor, como es el capellán de su santidad. El Papa Francisco ha disminuido a uno solo el título honorífico. Dejó solamente el capellán de su santidad.
Antes había prelado doméstico, capellán de su santidad, prelado de honor, protonotario apostólico. Ahorita solamente hay protonotarios apostólicos porque esa es otra función especial en la Santa Sede, pero para el común de los sacerdotes solamente quedó el capellán de su santidad. Los demás ya desaparecieron. Los que tenían el título de prelado de honor, por ejemplo, que por cierto el capellán y el prelado de honor son vitalicios, el prelado doméstico no, son los que están al servicio del romano pontífice en su casa pontificia. Cuando muere el pontífice, cesan en su título honorífico. En cambio, el capellán de su santidad sigue perteneciendo a la capilla pontificia. Yo he sido capellán de su santidad Juan Pablo, que es el que autorizó que me nombraran, el del Papa Benedicto y ahora del Papa Francisco. La principal tarea del capellán de su santidad es hacer oración más asidua por el romano pontífice y estar dispuesto a desempeñar cualquier oficio, cargo especial que le quiera poner el Santo Padre. Por ejemplo, si hubiese necesidad de hacer alguna visita canónica a alguna institución y el Santo Padre quiere que yo la haga, por ser su capellán de su santidad, inmediatamente, por supuesto, santidad, voy y hago lo que tenga que hacer ante esa institución, la visita lo que me encomienda el Santo Padre, ¿no? Esa es la ocupación más importante, las tareas principales de los capellanes de su santidad. Y el Papa Francisco quitó todos, nada más dejó el capellán de su santidad, y también dijo que solamente se podía dar a los presbíteros mayores de 60 años. No, bueno, tengo duda si 60 o 65. Pero bueno, a mí me hicieron capellán de su santidad cuando tenía 43 años. Sí, entonces, sí. Pero bueno, yo a esta pregunta, pues yo siempre me he presentado en cualquier lugar donde esté como sacerdote, ¿verdad? Es el pollo, el pollo, ¿sí? Y si es caldo de pollo con verduras, mejor. Eso es lo que más me gusta. Bueno, afortunadamente yo como de todo, pero algo que no me guste, pues antes no me gustaba la gelatina, pero ya me gusta. No, ahorita yo creo que me gusta todo, yo como de todo, y ciertamente la comida mediterránea es la que más me gusta. Yo estuve en Italia 2 años, entonces la comida italiana me encanta, me fascina, aunque también sube los triglicéridos. Y yo siempre he batallado con los triglicéridos, a pesar de que hago deporte, me cuido en la alimentación, pero el estrés a mí es el que más me perjudica y que más me eleva los niveles. Bueno, sí, deportes. En primaria jugué voleibol, en secundaria jugué básquetbol, en la preparatoria jugué fútbol, soccer, y en el seminario jugué básquetbol y fútbol, soccer, y cuando ya yo estuve como formador en el seminario, pues yo les impuse también el atletismo, el fútbol, básquetbol y también el karate. Y me gusta el boxeo, desde niño me ha gustado el boxeo, yo siempre he visto el boxeo y lo he practicado también, tengo mis guantes de box. Cuando yo estuve encargado del seminario, tenía mis guantes de box y yo a veces veía pues rivalidad entre algunos. A ver, vénganse para acá, los llevaba al campo de fútbol, 5 vueltas al campo de fútbol, 50 sentadillas, 50 lagartijas, 50 abdominales y 50 lagartijas. Lo último, las lagartijas. Y después ya les ponía los guantes y ahora sí a echarse unos roundcitos. Y un día llegó un seminarista y dijo: yo quiero ponerme los guantes de box, pero con usted. Pues vámonos al campo, hicimos lo mismo y ahí. Y ya cuando supo el obispo, se enojó y me dijo: oye, usted no es el formador, usted cállese y déjeme, yo sabré cómo los formo.
Y un dato curioso, cuando don Carlos hizo la visita canónica a la parroquia de Cristo Rey, precisamente donde estaba yo, entraba a mi recámara y ahí vio en un perchero colgados mis guantes. Y le dijo a los padres que estaban ahí, que entraron con él, dicen, ay, aquí tiene monseñor sus guantes, y si todavía los usa. Mi equipo de juego siempre ha sido los Pumas, porque yo entré a la preparatoria en el 70 y entré a la Escuela Nacional Preparatoria. Estuve en la preparatoria número 8 y pues a partir de ese momento le empecé a ir a los Pumas. Bueno, ya les iba, pero con mayor razón. Puedo decir que aficionado, enorme aficionado, a partir del 1970 hasta la fecha, aunque lo goleé el Barcelona 6-0, no importa. Bueno, pues yo quiero dirigirme a toda la comunidad de Corpus Christi para decirles lo que ya les he venido diciendo, que vengo con mucho gusto, vengo para realizar la obra de Cristo y de la Iglesia, y vengo con la mejor disposición para para que nos vayamos conociendo. Y bueno, del conocimiento se deriva pues ya el amor, la comprensión, del respeto y pues la colaboración, ¿verdad? Así que bueno, cuentan conmigo y estoy contento de estar con ustedes, y pues yo creo que todo inicio tiene su adaptación y tiene ya su maduración y tiene pues su realización, y empezaremos a vislumbrar y cosechar incluso los frutos de mi estancia con ustedes. Y yo les agradezco, y como siempre les he insistido, lo mismo que dice el Papa Francisco, recen por su párroco. Que su párroco siempre reza y ora por todos sus feligreses, Y yo quiero que sepan que cuando tengo la hostia, la estoy mostrando a los feligreses inmediatamente después al consagrar, ahí están todos presentes.